ese libro que tenías de propósito de año, ¿cómo se llamaba? Sí, mira, te cuento que he estado leyendo un libro muy interesante acerca de de los países. Ajá. Se trata de por qué fracasan los países. ¿Tú sabes por qué se da esta problemática dentro de los países en el mundo? No, pues, ¿No? a ver, explícame un poco. Bueno, mira, yo leí un poco acerca de lo que fue Hay una diferencia entre Nogales, Arizona y Nogales, Tijuana, en donde los de América tienen más beneficios que nosotros. ¿Tú sabes por qué? Pues no, ¿No? ni idea, ¿eh? Bueno, esto se remonta a los tiempos de la conquista. Se decía para tú sabes que Cristóbal Colón colonizó en México, tuvo una gran influencia hacia los españoles, hacia los aztecas y los pueblos indígenas. Lo que su gobierno de ellos quería era explotarnos. ¿Tú por qué crees que nos explotó? ¿Por qué crees que nos Pues colonizó? por los minerales, ¿no? Por el subsuelo, por la riqueza del lugar, ¿no? Donde estaba ubicado. Nada más vinieron y se llevaron toda la riqueza. Se llevaron oro, se llevaron plata. De Centroamérica, Sudamérica, estuvieron explotando todo. Nada más para beneficio. Sí, para personal. beneficio. Pero también querían explotar lo que eran las regiones de Argentina. Y ellos tenían como que más prioridades de hacerlo. O sea, no tenían por qué soportarlos, pero ellos estaban en contra de los españoles. Y bueno, Montesquieu dentro del libro señala que hay una diferencia entre los países templados, con clima templado y con clima seco. ¿Y cuál es la diferencia de estos? Ellos mencionan que los países templados tienen mayor posibilidad de auge económico. Sin embargo, en los países secos se menciona que ellos trabajan duro para obtener estos recursos naturales. Bien, se escucha muy, muy interesante. Sí, está muy interesante. Y aparte de... También por ejemplo, acerca, ¿sabes qué? Menciona algo de las instituciones. No sé, alguno de mis compañeros, no sé. Oye, Alejandro, ahorita que dijo Dante de las instituciones, creo que tú me habías comentado algo antes, ¿no? Sí, pues yo leí un libro que nos habla de las instituciones y nos dice que es uno de los principales fundamentos por los cuales un país fracasa o sale adelante. Nos habla de que existen dos principales instituciones, que es la extractiva y la exclusiva. Te voy a poner un ejemplo. Un niño norcoreano y un niño de Corea del Sur. Los de Corea del Norte carecen mucho de educación, crecen en instituciones pobres, carecen de libros y... es lo que pasa con África, ¿no? Lo que pasa en la zona subsahariana, como todos sabemos, pues es una zona muy pobre, esos países no tienen recursos, se considera que estos países están en una decadencia muy grave. Y lo que dices tú sí, que Corea del Norte crecen con muy pocas posibilidades, con muy poco, son pocos emprendedores empresariales, entonces, y el niño de Corea del Sur, pues, es todo lo contrario, ¿no? Son incentivados en la educación. Esas son las instituciones extractivas y incentivas. Pero también en México se ve ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se podría como decir o qué es lo que está pasando? Como por ejemplo de lo que con Telmex y también allá en Estados Unidos con Bill Gates, ¿no? Algo así también me habías comentado algo. Pues sí, eso es lo mismo. Tenemos que Bill Gates tiene su dinero lo maneja en fundaciones y incentiva a su grupo de trabajo, a sus compradores, y vemos que ¿cómo se llaman? Pero también en los países, en las potencias como Estados Unidos, por ejemplo en el año de 1980, Samuelson predijo que la URSS superaría a Estados Unidos, que con la industria en el crecimiento hoy en día sería una industria alturista. Eso habla de la evolución económica, ¿no? Sí, bueno, como tenemos... Un ejemplo de ello es el Partido Comunista de la URSS, en 1980, donde ellos
ellos dicen o ellos no pueden generar un cambio tecnológico por falta de incentivos económicos y la resistencia por parte de las élites. Bueno, este cambio tecnológico pues, lo podemos observar dentro de la revolución industrial, lo que fue Inglaterra, ¿no? Este crecimiento económico se dio en ese momento. Ajá, se dio con la firma de la Carta Magna, en donde, bueno, antes de que se hiciera la revolución, se impedía esto por el temor a que las políticas las políticas de, ¿cómo se dice?, de la innovación de la tecnología no les resultaran eficientes a estos países que eran desarrollados. Y para esto China también prohibió la navegación de otros países como Europa, me parece, para que así no exportaran su tecnología a los países por el temor. Explotaron sus recursos, más que nada. Fue como este cambio de la agricultura, la ganadería a lo tecnológico, ¿no? A las revoluciones, a todos estos monopolios que se estaban dando, ¿no? Sí, bueno, también en este contexto podemos observar que en la época de lo que fue la colonia, los terratenientes tenían un modo de explotar a los indígenas. Esto era por la mitad, por el trabajo forzado que les hacían, que pagaran ellos una encomienda, ya sea en plata, en oro, y bueno, se vio esa explotación en ese momento. Bueno, entonces lo que quieren decir es que esas políticas como extractivas son las que están como haciendo daño a una nación, y las políticas inclusivas son las que están dando. Estas políticas extractivas son difíciles para el progreso, porque Inglaterra, como bien sabemos con África, pues extrae los minerales o los recursos naturales que existen en ese espacio, entonces van y se aprovechan como de sus políticas muy fracturadas. Bueno, pero aún así, bueno, yo considero que hay estados que prefieren no desarrollarse tecnológicamente ni mucho menos económica. Lo podemos ver con África, que la base era como la esclavitud, donde posterior a la Segunda Guerra Mundial tienen la oportunidad de cambiar su estructura política, sin embargo, prefieren mantenerse en una estructura económica extractiva, ya que la clase social así lo decide, y esto es lo que le impide como un cierto progreso. Entonces, también esto marca como la decisión del Estado. También lo podemos ver con la colonización de Australia por parte de colonos con derecho político. Aquí la Revolución Francesa marca instituciones inclusivas. Con esto le permite la práctica de la exportación, lo que permite el desarrollo del Estado, y así el crecimiento económico como países de Holanda y Bélgica, además de Japón con la revolución de Meiji, que marca a un país, más bien lo revoluciona hacia occidentalista y lo retira de la ahí el país También, ahorita que mencionaste Inglaterra, como tú lo mencionas, es un sistema inclusivo, porque legalmente ya gozaban de un estado de derecho, y ellos comenzaron con el voto y para evitar estos abusos, ¿no?, que se dieron. Pero bueno, también, ¿sabes por qué mencionaban eso? Decían acerca, en el libro yo leí que decía que los países que se encontraban en las zonas templadas y en las zonas cálidas, los países de las zonas templadas no se esforzaban mucho en su producción, en obtener los recursos. ¿Por qué? Porque ya los tenían, ya tenían ahí los recursos, y no era necesario ese paso para obtener estos recursos. Más sin embargo, los países que se encuentran en Centroamérica, ellos se esfuerzan más en este sentido, en obtener los recursos. ¿Por qué? Porque están limitados en este aspecto. Y bueno, las instituciones tienen mucho que ver en ese momento, porque no apoyan a lo que es el desarrollo de un país. Bueno, ahí marcamos como la desigualdad, ¿no?, que surge cuando algunos países adoptan también estas instituciones inclusivas,
pero que enmarca la industrialización, pues, en lugar del estancamiento, pero esto da como pie a la desigualdad de clases sociales, donde algunos tienen que trabajar, ser la mano de obra para la evolución de los demás. Y también para lo que era ¿cómo se llama? La aristocracia en ese momento, lo que era las colonias, los indígenas. En esto recuerdo algo que mencionaban de los círculos viciosos y los círculos virtuosos. ¿Qué era eso? Bueno, por ejemplo, Roosevelt, él siempre trataba de mantener a su gente con la misma ideología de él en el sistema, en el poder. Esto era lo que se conocía como un círculo virtuoso. En cambio, por ejemplo, Perón, él ponía, él cambiaba a sus jueces con diferentes ideologías, y era un círculo vicioso, porque, bueno, o sea, en vez de cambiar las perspectivas para tener un mejoramiento en el sistema, solamente se tenía un sistema. Y por ejemplo, esto tenía mucho que ver con los monopolios, de cómo se financiaba. Bueno, pero también, ¿sabes por qué? En ese aspecto de lo que era la perestroika, eran países, países unidos que desarrollaban una economía sustentable, pero cuando ellos se separaron tuvieron que esforzarse para poder obtener esos recursos, y hubo una crisis económica, y eso lo pudimos observar dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. No solamente fue una crisis económica, sino fue una crisis de petróleo que marcó en los países industrializados, se podría decir en este caso, ¿no? Pues sí, el país que principalmente tuvo beneficios fue el Reino Unido por esto de la revolución industrial. Los países que se vieron más afectados fue el continente africano, porque en Somalia los esclavizaron, y como ya habías mencionado, les quitaban los recursos y todo. Sí, eran mano de obra. Ajá, sí, exactamente. Y bueno, no sé, ¿tú qué piensas, Omar, acerca de este libro? ¿Te gustó el libro? Es que sí marca mucho como las diferencias, ¿no? Por ejemplo, vemos que estamos hablando mucho de políticas extractivas, otras políticas inclusivas, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo inclusivo, no? Yo creo que para mí, para el punto de vista, ahora sí que el mío, es así como la política inclusiva es como que para todos, ¿no? Para toda una sociedad debe de haber como un beneficio hacia la sociedad, no nada más para el gobernante, ¿no? Porque el gobernante es el que se queda con todo ese poder y nada más lo transmite como hacia su esfera, ¿no? Por ejemplo, no sé, un partido político, por ejemplo aquí en México, ¿no? Se puede decir que el PRI es hegemónico, y entonces ellos son los que se apoderan como de toda esa riqueza de poder, no dan chance o oportunidad hacia la sociedad, ¿no? Por ejemplo, vemos que queremos hacer crecer nuestras propias como empresas, y ¿qué es lo que nos piden, no? Nos piden, por ejemplo, tomar cursos, ¿no? Con ellos, y eso amerita por ejemplo, nos dan, no sé, $1 millón, ¿no? Para formar nuestra propia empresa, y de ese $1 millón, pues no es relativo, ¿no? O sea, no es como para ti, sino que realmente ellos te van a capacitar y tú vas a tenerles que dar, o sea, y lo que te queda, pues ahora sí que nada más es como para invertir, y entonces eso te va a traer también intereses. Y lo mismo pasó con el Imperio Romano, que era una economía extractiva dominada por las élites del Senado, literantes y aristocracia. Todo era por Julio César. Él tuvo la oportunidad o la visión que eliminó las instituciones inclusivas, y tuvo el poder o la visión para meter el poder extractivo que llevaron a la perdición del Imperio Romano por las guerras civiles continuas. Y esta dominación pues la podemos ver ahorita hoy en día, ¿no? Con el PRI, como mencionas,
Y claro, España también con Estados Unidos se ve mucho, ¿no? Y también con las potencias que ustedes mencionan, ¿no? Gran Bretaña, al igual y España, ese ya se quedó como muy aislado, ¿no? Porque ya no pudo. China está resurgiendo, Corea del Sur, por ejemplo, vi que aquí el crecimiento se basa principalmente como que a la expresión de sus instituciones políticas extractivas, pero a la vez con unas instituciones económicas incentivas, que es lo que hizo principalmente Japón, Corea del Norte, mediante la llegada del PAR. Él llegó en el 61, en 1861, y él manejó, cuando él llegó había unas instituciones claramente incentivas, pero ¿qué es lo que él hizo? Generar esta combinación de generar unas instituciones políticas extractivas con las instituciones económicas incentivas. Sí, pues es igual como pasó en Japón con la revolución Meiji, que bueno, esta hizo que tuviera la posibilidad Japón de occidentalizarse al país, y bueno, con esto el absolutismo y el feudalismo salieron. Igualdad surgió cuando algunos países adoptaron instituciones inclusivas. Oye, Dante, bueno, pues estuvo muy interesante la práctica, pero pues me tengo que ir a mi casa. Entonces, ¿cómo podemos concluir por qué fracasan los países? Pues yo pienso que hay una competencia. En la actualidad estamos viviendo una competencia no solamente por los recursos, sino que hay una desigualdad política, social, cultural, y en algunos casos se ha visto pues discriminación racial, no solamente en lo que es África, sino también en los países de Europa, en los países de Norteamérica. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Bueno, yo en sí llegué a la conclusión de que los países fracasan porque tienen instituciones extractivas y viven en un constante círculo vicioso. Además de que no cuentan con los recursos suficientes como para mantenerlo y así mantener a la vez a su población con un estatus de vida cómodo. Yo digo que la conclusión, bueno, a mi parecer, es como estas instituciones son muy diferentes, ¿no? De países a países son totalmente diferentes. Yo creo que es ahí donde recae en la política de y no hay cualquier cooperación, estado. no hay cooperación. Y realmente sí, también es eso, ¿no? También la cooperación mundial dice que va como De la mano. pero aparte de que también quiere como ayudar a los países subdesarrollados. ¿Y qué es lo que se hace, no? O sea, aumentan más sus intereses hacia ellos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo ese tipo de instituciones. Esas son instituciones como extractivas, ¿no? Hacia los países que van como hacia la emergencia o hacia un país en pleno desarrollo. Sí, en vez de ayudar a los países, que es el principal objetivo, estos hacen que caigan en los círculos viciosos, y en vez de progresar el país, hace que caiga siempre en una monotonía, y pues los países se estabilizan, y es cuando se puede decir que los países fracasan porque no avanzan.